Faro en la noche. Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros en Faro en la noche. Esta oportunidad de compartir y dialogar sobre temas que a todos nos interesan. Hoy tenemos un invitado de talla internacional. Él hace parte del Parlamento polaco y también es delegado del Parlamento Europeo, Dominik Tarczyński. Muchas gracias por estar con nosotros. Habla polaco, habla inglés y por eso tenemos aquí una especial amiga nuestra, Anita, que nos va a hacer ese servicio de traducción. Muchas gracias por estar. Thank you, Father. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure to be in Colombia, in Bogota, and it's a pleasure to be in your television. Thank you very much. Muchas gracias, Padre. Es un placer para mí estar aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y gracias por tenernos aquí en su programa. Y también a ti muchas gracias por prestarnos este servicio para todos los cristovientes. Un placer, Padre. Hablemos de su misión, de su trabajo y de su presencia aquí en Colombia. Well, this story starts 10 years ago. La historia comienza hace 10 I años. came here first time with John Rick Miller, Vine aquí hace 10 años con John Rick a Miller, great man of faith, un gran hombre de fe. the man who was here with his mission to preach the gospel, Su misión era predicar el and Evangelio, who fell in love, I think, with Colombia, just I have. y creo yo que él se enamoró de Colombia como yo lo hice. 10 years ago, he told me that he came back from Colombia from his first trip, Hace 10 años él me dijo que había And he regresado de says Colombia en su primer viaje that this is beautiful y country, dijo que era un país hermoso, full of faith. lleno de fe, And there are things which cannot be explained in a human way. y hay cosas que no pueden ser explicadas de manera humana. There are processes, Hay procesos, spiritual processes, procesos which espirituales has to be recorded que tienen que ser grabados and showed to the y world. mostrados al mundo. And he offered me to do the documentary Y me about ofreció Colombia, que hiciera un documental acerca de Colombia, about terrible, evil times in this country, de los tiempos tan terribles de And maldad que also estaba pasando este país, about beauty of faith y and prayer during también these times. acerca de la oración y la belleza de este país en estos tiempos. So 10 years ago, I came again with John Rick Miller. Así que hace 10 años vine aquí con John Rick Miller, We recorded a documentary grabamos un documental which was about spiritual life of Colombia. que se trataba acerca de la espiritualidad de Colombia. We spoke to many people. Hablamos a mucha gente, We spoke to the priests. hablamos con We spoke to the sacerdotes, politicians. con We políticos, spoke to the lay people. con laicos, We spoke to the farmers. con la gente del pueblo, We spoke to the del people on the campo, streets. la gente de las We calles. tried to speak to everyone from Tratamos de hablar every group of con cada society. persona que estuviera en diferente estrato de la sociedad y diferente camino de And vida. that's how the film about the spiritual fight Y es por eso within que these este evil dark days documental habla sobre la vida espiritual dentro de estos tiempos appeared in the world. oscuros de maldad. This was so beautiful as an experience, as a spiritual experience, Esto fue tan hermoso y fue una experiencia espiritual that tan I decided hermosa to show this film que decidí mostrar este to film this world. al mundo. That's why we put the title Colombia Por eso Testimony to the World. le pusimos el título Colombia, el testimonio para el mundo. Because I think that you Colombians, Porque creo que ustedes los colombianos, because you're living in here, porque viven aquí, you're not realizing no se están dando cuenta how great value qué gran valor you have. tienen. How much God gave you as a ¿Cuánto grace. les ha dado Dios en cuestión de gracias? For you it's normal. Para ustedes es normal. For you, your faith, Para ustedes su fe, your prayer during these evil times, su oración durante estos your tiempos struggle de maldad, su lucha, is just a normal reality. es una realidad normal. No, it's not normal. No, no, no lo es. Many Catholics, Muchos many people católicos, muchas in different personas parts of the world en diferentes partes del mundo would lose their faith habrían perdido su fe after so many years después de tantos of años oppression, de opresión, of problems. de problemas. So I think that you are very strong Así que pienso que ustedes son muy by the fuertes grace of God. por la gracia de Dios. So I came here again Así que vine aquí After 10 years, de nuevo después de 10 años to tell you how my first visit, para contarles lo que fue mi primera how visita, this film, cómo este film, which was not a film but que a realmente testimony, no era un film, sino era un testimonio, changed my life cambió mi vida and changed many people in Europe y cambió a
muchas personas en Europa who watched this testimony. que lo vieron y que vieron este testimonio. So now, with my full heart of honesty, Así que ahora, con todo el corazón y honestidad, I can say that as a European, puedo decir que como europeo, as a Polish, como polaco, as a Dominic, como Dominic, I really love Colombia. que amamos Colombia. When I came here, I remember I came out of the airport. Cuando vine esta vez y salí del aeropuerto, All the memories came to me. vinieron hacia mí todas esas And it was a memorias beautiful feeling, y era un sentimiento tan hermoso, pure feeling tan puro, of spiritual experience de experiencia from espiritual 10 years ago. de hace 10 años. 10 years ago, I was just a Hace student. 10 años solamente yo era un estudiante. Now I Ahora- went the long way, He tomado un largo camino and I'm a politician y soy un político who is traveling around the world que está viajando por todo el mundo to tell people about how I feel para hablarle a la gente y and decirle experience my faith, cómo yo experimento mi fe, even though I am in the world of the politics. aun cuando estoy en el medio de la And it política. takes my thoughts, it takes my heart, it takes everything out of me. Se lleva mis pensamientos, mi corazón, todo But lo que yo whenever soy. I have a chance Pero cuando yo tengo to talk about Colombia, la oportunidad de hablar de about my Colombia, experience, de mi experiencia about this beautiful time 10 years ago, y de este tiempo tan hermoso que viví hace I'm 10 taking años, this chance estoy tomando esta That's why oportunidad I'm here y por eso estoy to aquí share with you para compartir con ustedes and give you back y what darles I a received. ustedes de vuelta lo que yo recibí de ustedes hace 10 años. Acabamos de pasar las elecciones de Congreso We have just gone through the Congress election. y cuando ya salga este faro en la noche, And when this ya light hemos coming out from pasado the darkness una vuelta de comes las out, we have presidenciales. gone through the first one of the presidential. El tema religioso en The la religious política theme in politics es muy importante. is very important. Ha adquirido un papel It has acquired definitivo, digámoslo, definitive en la role decisión de in the los decision candidatos y de los electores. and the people who vote. Pero ve uno que But we see es usado, es that it manipulado. is manipulated ¿Cómo logramos tener una clase política to have a political class que no solo vea con atención las raíces cristianas de nuestro país, the Christian roots that sino que tenga realmente un compromiso cristiano may have y social commitment y que no lo sienta que no es parte de su misión pública? and not to feel that it is part and to feel that it is part of its public mission. Well, in my opinion, it's all about En mi opinión, experience, Es todo acerca de experiencia, about discernment, about the testing of the spirits. discernimiento y probar a los espíritus. Look at the life of these people. Miren la vida de esta gente. Do not look at them as a politicians who are trying to be close to this or that group now. No los vean como este tipo de políticos que quieren estar cerca de este grupo o del otro. Look at them what they used to say 10 years ago. Vean lo que ellos solían decir hace 5 10 years años, ago. hace 5 años, And what they say now. y lo que están diciendo ahora. Look at their life. Miren sus vidas. I think it's very hard because all Pienso of que es muy us, difícil porque todos nosotros sinners. somos pecadores. as you know, Como usted politics sabe, is dirty. la política es sucia. It's not easy to be saint No es fácil ser un santo. and to be on the way to the sainthood. Y para estar en camino hacia la the santidad politics. dentro de la Tell me, política. believe me, I know what I'm saying. Créame, yo sé lo que le estoy diciendo. So I think that it's very hard Así que pienso que es difícil to vote que uno vote with 100% sure estando completamente 100% seguro that this person que esta persona will keep the values mantendrá los valores which was preaching. que está predicando. That's why there is not enough prayer for Es politicians. por eso que es tan importante que After- se ore mucho por los after they políticos are elected. después de que hayan sido elegidos. The first thing I asked when Lo- I was elected, Lo primero que yo solicité cuando yo fui Was a elegido prayer. es que oraran por mí. obviously this is a beautiful theory, Obviamente es una teoría hermosa which we all know, que todos sabemos, but the problem is much deeper. pero el problema es todavía más profundo. I think the best way Pienso que la mejor manera is to try to get into the contact with the candidate, es tratar de estar en contacto con el and then candidato into the contact with the politician when he's elected. y estar en contacto con el político una vez que haya sido elegido. But before we're going to have this chance, because it's Pero not antes de always llevar a possible, cabo esta oportunidad, porque the no siempre es most posible, important is education. lo más importante es la educación.
education and the media. Educación y los medios de comunicación. Because the real contact, Por- one by one, Porque el contacto real uno a uno is very important es when muy we preach the importante gospel. cuando tú estás But evangelizando. when we are discussing Pero- this kind of subjects as a Cuando estás discutiendo este tipo de tema, presence como por of the ejemplo Catholics within the politics, la presencia de los católicos we dentro have de to la tell people through the política, media. oui, We have to tell people tenemos que decirle a Through las the media, personas a través de los medios that they are creating this reality. que ellos están creando esta realidad. They are creating Ellos están creando politics, la política, law, la ley and reality which is around y us. la realidad que nos rodea. That's why I'm happy that you are having your Es por television. eso que me da tanto gusto que usted tenga su estación Because de this is televisión, powerful porque tool esto es una herramienta muy for poderosa the discussion, para discutir, even for those who do not agree with us. aún con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. So I think education through the media Así que yo pienso que la educación a través is de los one of the medios most powerful tools es una de las herramientas más in a mature importantes democracy. en una democracia madura. La tradición católica Catholic tradition hace que la participación de la política sea propia de los laicos. to be proper of the laity. La tradición evangélica hace que los laicos tengan el movimiento religioso tenga una incidencia muy fuerte con congresistas, con senadores, con políticos. Esto requiere entonces un desarrollo y un liderazgo del laico muy fuerte y una formación muy fuerte en la participación de la vida pública. ¿Qué elementos se debería trabajar como iglesia? ¿Qué elementos se deben trabajar como iglesia para fortalecer esa participación? It's one of the hardest tasks for the church. Es uno de los trabajos más difíciles para la iglesia. Because for my experience as a Porque- European, Bajo mi experiencia como europeo, because of the 70 years of the communism in Europe, por los 70 años de que vivimos de comunismo en Europa, the communists used to say los comunistas solían decir that the church has to be que la separated iglesia debía de estar from the separada state. del Estado. They tried to say if you're a Catholic, you have to stay in the church. Trataban de decir que si eres católico te quedas en la iglesia. If you're a Catholic, if you're a politician, you have Y to si tú stay eres in the político te parliament. quedas en el Parlamento. When the politicians tried Cuando to el be in the político church, trataban de irse a la the iglesia, church was attacked. la that iglesia era the atacada. church is influencing the politics and La- getting involved into the entonces la politics. iglesia estaba influenciando la política y se estaba involucrando en la política. In my opinion, En mi opinión, it's not only the right no solamente es el derecho for the church para la to iglesia, get involved, de la iglesia de estar involucrada, but this is a duty. sino que es su deber. Just because you're having your No porque usted black suit, está, your black suit, no porque usted está, tiene su traje negro y su cuello clerical, it's not taking your right as a citizen. no le quita a usted su derecho como ciudadano. Just because you are a citizen of this country Porque usted es un ciudadano de este país and the priest, y es un you sacerdote, have even more rights and duties than usted we tiene are. entonces más derechos y deberes que nosotros los laicos. So don't let anyone Así que no permita que nadie point you with your finger le señale and tell, as a communist used to say for y 70 le diga, years, como los comunistas nos solían decir por 70 años, that the church has no right que la iglesia no tiene derecho to be involved in the de politics. involucrarse en la política. Church La is iglesia the body of Christ. es el cuerpo de Cristo. Church La iglesia are the people. son las gentes. Church is alive. Es el pueblo, está viva. Church is not a building. La iglesia no es un edificio. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Every one of us has different role in the Cada church. uno de nosotros tenemos diferentes But roles dentro de la all of iglesia. us, all of Pero us, todos nosotros, Me as a politician, yo como político, you as a priest, usted como sacerdote, the man who is behind the la gente camera, que está detrás de la cámara, all of us, todos we are the nosotros, church. todos somos la So iglesia. if the communists, Así que si los comunistas, now leftists, ahora los de izquierda or liberals as they o call liberales themselves, como ahora se llaman, trying to tell us tratan de decirnos that the church has no que la right to iglesia get no tiene derecho involved in the politics, de involucrarse dentro de la it's the política, evil es el mal, manipulation. es una with manipulación the words. maléfica con palabras. That's what we had during the communism. Y esto es lo que tuvimos durante el They comunismo. tried to convince us Trataron de that convencernos the church de que la is iglesia a different reality. tiene una diferente realidad In practice, different world. y en la práctica es un mundo diferente. So in my opinion, Así que en mi opinión, more church más in the politics, la iglesia debe estar más involucrada en la better for política the church and for the politicians. y para los políticos también. Why? ¿Por qué?
Because your spirit, porque su espíritu, your charisma, su carisma, your call which you received el llamado que ustedes recibieron, brings us closer to nos God. trae a nosotros, nos acerca a Dios. Because we are, as many people say, Porque nosotros dirty somos, como politicians. mucha gente dice, somos políticos sucios. And you know what Bible Y says? usted sabe lo que dice la Biblia, That staying together que al mantenernos unidos, bring love. formamos y traemos amor. So as much presence of the people who Así receive que- a goal from God Mientras más presencia haya de la gente que ha recibido ese llamado de Dios, is more sainthood. exista, in this dirty world of the habrá politics. más santidad dentro de este mundo de la And this política. is not just the big words. Y no solamente esto deben de ser palabras. Politicians Los need políticos retreats, necesitan retiros, not once a year, no una vez al año, every single day. cada día. As a priest, Como sacerdote, I'm not going to tell you what to do. yo no le voy a decir lo que usted But debería as a hacer. priest, I would call my Sin embargo, politician si yo fuera every day sacerdote, yo le llamaría a mi político todos los días, just to tell him that I pray for him, solo para decirle, estoy llorando por ti, that I support him, yo te apoyo, even he made mistake. aun cuando haya cometido errores. Love will prove El amor probará that we care about them que ustedes se preocupan por because ellos, we care about our family, porque nos preocupamos por nuestra familia, our parish, por nuestra parroquia, our council, nuestro consejo, our country. nuestro país. That our action as a Catholics Que nuestra acción como coming católicos from love, viene del amor, not from the from the desire of power. no por el deseo de poder. So I think it's very important Así que creo que es muy importante philosophical discussion tener discusiones filosóficas and also theological y también discussion discusiones teológicas about the role of the lay acerca people del rol de los laicos and the priests. y los sacerdotes. We cannot separate No it. podemos separarlos. Because if you will take off your your black Porque suit si usted se quita su traje I'll negro take y su my cuello suit. clerical y yo me quito el mío and we would go to play y nos football, vamos a jugar fútbol, Colombia and Poland will play soon. ahora van a jugar Colombia y Polonia There muy would be- pronto. Winner, Colombian winner. So if you would take your suit and I would Así que take my usted, si suit, usted se quita su traje y yo me quito el mío, there would not be any difference. no habría ninguna diferencia. Because both of us Porque ambos are the Christians, somos cristianos, the members of this body of Christ. miembros de este cuerpo de So Cristo. the suit do not make Así que us el separate. hábito no hace al monje, ¿no? Sino no So nos separa. if you have a chance, Así que si usted I tiene would la like to use oportunidad, this picture. me gustaría utilizar Take off your suit. esta imagen, Ask quítese the usted su politicians traje, to take their pídale suit a los políticos and que do se some quiten el good football suyo game y váyanse a jugar fútbol and discuss about your presence y hablen sobre su presencia in the church, dentro de la in the iglesia, politics, dentro de la and- política and about your thought and love about future of this nation. y acerca de sus pensamientos y el amor por el futuro de esta nación. Hacemos una pausa y seguimos en Faro en la Noche. But the worst ones Pero los Are peores those son aquellos who do the same que hacen lo mismo what the communists used to say in the past, que los comunistas solían hacer en el But they pasado, call themselves pero ahora se llaman liberals. liberales. They call themselves Ahora se llaman modern ones. modernos. They're using beautiful words Utilizan palabras Modern hermosas, words palabras to bring modernas para young people. atraer a los jóvenes, because everyone wants to be porque modern. todo el mundo quiere ser moderno. Everyone wants to Todo be el mundo handsome, quiere ser guapo, attractive. atractivo, Everyone wants to be the Todo el one mundo who's wow. quiere ser alguien que sea So guau. the communists Ya regresamos con Faro en la Noche. Dominique, hoy muchos jóvenes se inclinan hacia la izquierda y hacia los ideales comunistas. Sería muy interesante que nos pudieras contar la experiencia que tuvo Polonia con las dictaduras comunistas. I would say that the Yo podría decir que time of the communism in Poland el tiempo del comunismo en Colombia, Was- en Polonia, was the worst part of our history fue la peor parte de nuestra historia, in every way. en todo sentido. Before I'm going to go into the details about Poland and Primero communism voy a in Poland, ir acerca de los detalles I want to tell en you el comunismo de the Polonia. difference between the worst totalitarians in history of the world. Los dos peores totalitarismos en la historia del mundo, Nazis los nazis and communists. y los comunistas.
Nazis, Los nazis, Germans, los alemanes, they killed in Poland. ellos mataron en Six- Polonia 6 million people. 6 millones de personas. Do you know how many people killed ¿Saben cuántas personas Stalin? Stalin around the mató world? en el mundo? 200 million. 200 millones. No one knows Nadie sabe that communism que el comunismo was much worse era mucho peor than the Nazis. que los nazis. And the difference Y la diferencia between Nazis de and entre the los communists nazis y los comunistas is that Nazis es que los nazis do not exist in the world anymore ya no existen en el mundo más, when the communism cuando los comunistas is growing. siguen creciendo. Obviously, we have some crazy Obviamente people tenemos gente medio rara who are wearing y loca que están- Nazi suits se or taking utilizan tattoos. trajes de nazis o se ponen sus But this is tatuajes, about mental state. pero eso más bien es un estado It's not mental, about political force. no es una fuerza There is política. no political No hay parties un which are partido Nazi político que parties. son el partido nazi, When you have a lot of pero sí tienes muchos communist parties, partidos comunistas which, first of all, que primero using the word están communism, utilizando la palabra they call comunismo, themselves se llaman communists, comunistas, but the worst ones pero los are peores those son aquellos who do the same que hacen lo mismo what the communists used to say in the past, que los comunistas solían hacer en el but they call pasado, themselves pero ahora se llaman liberals. liberales, They call themselves ahora se llaman modern ones. modernos. They're using beautiful words, Utilizan palabras Modern hermosas, words palabras to modernas para atraer, young people, atraer a los jóvenes, because everyone wants to be porque modern. todo el mundo quiere ser moderno. Everyone wants to Todo be el mundo handsome, quiere ser guapo, attractive. atractivo, Everyone wants to be the Todo el one mundo who's wow. quiere ser alguien que sea So guau. if the communism Así changed que this form, Los comunistas In the modern cambiaron la way. manera de expresarse de una manera moderna before I'm going to tell you and give you a y te proof voy a dar prueba on the presence of the communists de la presencia de los comunistas In Europe. en Europa and in a different part of the world, y en diferentes partes del I want to mundo. tell you how the communists, Les voy a decir cómo los Destroy comunistas Poland. destruyeron Polonia. not many people knows No mucha gente sabe that Poland que Polonia was occupied fue ocupado by the communists por los comunistas for 70 years. por 70 años. Most of the Eastern Europe countries La mayoría de los países Was occupied del este by fueron Soviets. ocupados por los soviéticos. and this was the Y esto worst part Fue la peor parte in the history en la of the historia world del mundo for Europe. para Europa. Why? ¿Por qué? First of all, Primero, communists los decided to comunistas fight with God, decidieron luchar contra Dios, to fight with church luchar contra la in a iglesia physical way de una manera and física in a spiritual way. y de una manera espiritual. So they started Así que ellos with comenzaron churches and with the crosses. con las cruces y contra They las take iglesias. off all the crosses. Quitaron todas las cruces, They started to destroy destruyeron churches. las iglesias And in Poland, for y example, en Polonia, por they were ejemplo, standing in front of the church, se paraban frente a la writing iglesia down the names y escribían los of the nombres people who de decided to go todos to the aquellos church. que decidían asistir a la iglesia. And these people Y from the estas list, personas que they estaban were- en la they were lista losing their jobs, podían perder sus they were trabajos, going to the jail, podrían ir a prisión. and that was repression for 70 Y years. eso fue la represión que duró 70 años. But this is just the top of the hill, I would Pero say. esto solamente es la punta del iceberg, What digamos. they started to do Lo que ellos comenzaron a hacer and what was the massacre y lo que fue la masacre was implementing fue abortion. la implementación del aborto. Not many people knows No mucha gente sabe that in the modern days, que modern history, en la historia moderna, the one who invented los que inventaron abortion el aborto was Hitler. fue Hitler. He started to Él comenzó a promoverlo abortion for the children para los niños who are not ideal que no eran ideal, as the future German. el ideal como el As futuro a alemán, superhuman. como el superhumano. So if unborn child was sick, Así que si Had to un be bebé killed. tenía algún problema Then físico, tenía que he ser started to do it with the eliminado Jews. y lo empezó a hacer también con los Then he started judíos to y implement después abortion comenzó a implementar other nations. el aborto en diferentes naciones. when he lost the war. Cuando él perdió la guerra Stalin con Stalin, used his idea utilizó esta idea in even bigger scale. en una escala mucho mayor. So abortion Así que el aborto took more lives se ha llevado, than ya Nazism se ha llevado muchas and más communism vidas altogether. que los nazis. Hundreds of Los millions. nazis. Why? Cientos de millones. ¿Por Because qué? communism is a pure Porque evil. el comunismo es
pura maldad. The main goal for evil one El primer objetivo del maligno is to kill es matar, on this place, to kill on earth when we are alive physically. matarnos a nosotros en este mundo And mientras take us estamos en la away from tierra God for y eternity. alejarnos de Dios para la eternidad. So Así que the unborn child is killed. Si el bebé en el vientre es Mother. eliminado, Mother and the doctor la madre y el doctor is having a mortal sin, están cometiendo un pecado and the mortal evil one y el maligno is happy. está feliz. So the evil one, Así who que was a mentor for communists, El maligno, que fue el mentor para los used this comunistas, tool utilizó esta herramienta into unspeakable scale. en una escala que no se puede describir. So that's number one. Así que esa es la número uno. And look at the modern days Y mire a los tiempos Present modernos, days. los tiempos de ahora, in modern Europe. en la Europa moderna. What is the value in Europe? ¿Cuál es el valor ahora en Europa? Freedom. Libertad. Freedom of choice. Escoge, tienes libertad para escoger. This is what we see on the streets. Esto es lo que vemos and en this las is what we hear calles from the feminists. y esto es lo que escuchamos de las Freedom of feministas. choice. Tener libertad para escoger. To kill Para matar, was changed into freedom of choice. el matar ahora se convirtió Different en language, libertad para escoger. but the same Es un word. lenguaje diferente, sin embargo es el mismo objetivo. So now in Europe, Así que ahora en abortion Europa, is one of el the aborto main subjects. es uno de los temas más importantes. Hundreds of millions Cientos de miles are killed. han sido masacrados. Leftists Los liberales, governments, los de izquierda, in many los gobiernos de cases, izquierda, en children or grandchildren casos, of ya the sean communists ya sean hijos o nietos de los comunistas, ruling the countries in Europe. siguen gobernando los países I de can give you Europa. names. Yo les puedo dar Prime nombres. ministers, presidents. Primer They are ministros, children or ministros, grandchildren, very well-known son, communists. son hijos o nietos de comunistas muy That's conocidos. why Europe Y eso es por lo que Europa is dying. está muriendo spiritually. espiritualmente. If you would see the data, Si ustedes ven los datos, the numbers los of números killed unborn babies, de niños You wouldn't believe no it. nacidos que han sido destruidos, no lo creerían. so that's number one. Eso es número uno. Number two, Número dos, family. la familia. What was the main goal of the ¿Cuál communists fue during the communism against family? El primer objetivo del comunismo en contra de la familia. Do not get the sacrament of marriage. No te cases por la iglesia. Many people had to run away hundreds of kilometers Muchos se tenían que ir to get the sacrament of marriage. recorrer muchos kilómetros Or para poder the casarse por la sacrament of iglesia. baptism for the O, por children. ejemplo, recibir el sacramento del bautismo Poland, para we sus couldn't do hijos. it. Nosotros no podíamos Because there was so hacerlo much oppression about it. porque había demasiada presión You had para to be ello. brave to do it. Uno tenía que ser Many muy people were valeroso. brave. Muchos I'm not saying that it was fueron impossible grandes. formally, No estoy diciendo que no haya sido posible formalmente. but you had to pay the oppression Sin for your embargo, faith. uno tiene que pagar el precio por nuestra fe. What is happening now, ¿Qué está pasando hoy en día? according to the family, De acuerdo a la in familia, modern Europe? en la iglesia en Europa moderna. How many people are, give me the word, separate? ¿Cuántas personas se han separado, se han divorciado? And why ¿Y por qué the gay marriages los matrimonios are promoted homosexuales están siendo promovidos as a marriage como un matrimonio who has the right to adopt a que tiene el baby? derecho de adoptar un bebé? Many Muchos countries países implemented a law han implementado la ley where gay marriages donde los matrimonios homosexuales can adopt a baby. pueden adoptar un bebé. What is the difference then ¿Cuál es la diferencia between the entonces past, entre el pasado, between the communists entre los comunistas who oppressed Europe, que Christian Europe, oprimieron a la Europa cristiana with present days? con los días You know what is the presentes? difference? ¿Cuál es la diferencia, sabes? Only the language. Únicamente el lenguaje. They're using a different Están words to utilizando describe diferentes process, palabras para llevar a cabo los mismos but the fruit is procesos. the same. Y el fruto es el mismo. So that's number two, Así que family. ese es número 2, la familia. Number three, El número 3, euthanasia. la eutanasia. Who started the euthanasia? ¿Quién comenzó con la eutanasia? Hitler. Hitler, Dr. Mengele. el doctor Mengele. That was the famous doctor who was Fue doing the el doctor- exercises on the people in the concentration camp. Era el doctor famoso que llevó tantos ejercicios dentro de los campos de concentración And he was killing people. y estaba matando gente. And then Y después euthanasia la eutanasia was used fue by utilizada the communists. por los comunistas.
And how do they call it now? ¿Y cómo le llaman ahora? They call it a right for dignity. Le llaman derecho a la dignidad. In Sweden, En Suecia in many countries, y otros muchos it's países legal by the law. es legal, And they call it aprobado the por right la ley y for le dignity. llaman derecho a la dignidad. What is the difference between past? ¿Cuál es la diferencia entre el And the present. pasado y el presente? I'm not going to go into many other No voy a examples. tocar otros I ejemplos más. mentioned feminists, Ya he mencionado a las gender feministas, philosophy, la filosofía, la ideología de género, which makes you feel que te hace that you are sentir someone else que tú eres alguien más and that you can y decide que tú puedes who decidir you are quién eres physically, físicamente what destroys you y que lo que te destruye as a part of the society. como parte de sociedad. Destroys you as a Y esto te destruye como ser humano. So this evil ideology, Así que esta ideología communism maléfica, as an evil ideology, el comunismo es una is still present in Europe ideología maldad y está presente en Europa because of the war, because of the communism which was por la palabra, por el present for comunismo 70 years, que estuvo presente we still have por 70 connection años. Todavía tenemos conexión consequences y of these years consecuencias en estos años because we have the families of the porque communists, tenemos a las familias de los we have comunistas, people who are porque manipulated, tenemos personas que están and siendo we manipuladas have young people, y tenemos the jóvenes, next generation, las siguientes generaciones, who is educated que están siendo educadas and manipulated y manipuladas, that to be free, que para ser libre, moderno, having my dignity, tener mi and the dignidad right to choose, y el derecho de escoger, it makes a new human, hace un nuevo humano, a new communist. un nuevo comunista. So the reason I'm here Así que la razón por la que estoy aquí is to tell you, es para my decirles, beloved Colombians, mis queridos colombianos, please por favor, do not touch the bottom. no lleguen a tocar fondo. You don't have to go through what Poland No and Europe went through. Tienen que pasar por todo lo que Polonia y Europa pasó. Every single leftist ideology, Cada cada ideología de izquierda which is hidden que está escondida under beautiful words, bajo palabras Freedom, hermosas, modernity, libertad, modernidad, freedom of dignidad, choice, libertad para is a lie. escoger, todo eso es mentira. it's like a Es como very nice, una manera beautiful glass muy of hermosa. orange juice. Es, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Imagínense un jugo de naranja en un vaso hermoso. It's beautiful and it Es looks hermoso, se ve bello, nice, but only one drop. pero solamente of the tiene poison una gota de un will veneno kill your mortal life. que te matará. That's why I'm here. Es por eso que I'm les trying estoy to diciendo, tell you les estoy tratando de That the easy life, expresar false freedom, que la libertad falsa gets you into the destruction, te out of lleva destruction. a la destrucción. I love Colombia. Yo amo Colombia. I don't want your country to go Yo no through quiero this que su easy país path, pase por este camino fácil which gets you que los va a llevar down the hill. bajo la montaña. I'm here to give you my testimony. Estoy aquí para as a darles mi European, testimonio as a como Polish, un as europeo, the como un one polaco, who experienced it in my family. como una persona que experimentó dentro de su My propia family went familia, through very que pasamos hard por, days pasamos because of por the tiempos muy communists, difíciles por los because of the comunistas, leftists. por los izquierdistas. Take care of your family Les pido for the que future. cuiden a sus familias para el Because futuro, every single decision porque of ours cada decisión que nosotros has a tomemos consequences tiene for una years. consecuencia por años. That's why I'm here. Es por eso que estoy aquí. Vamos a hacer esta pausa y seguimos conversando en Faro en la noche. So radicalism Así que al convertirse uno en radical, in your law en la ley, is what you should expect es lo que uno debe de esperar from your candidates, de sus candidatos, from your elected parliamentarians, de sus parlamentarios, from your president, de su presidente, from all those de todos aquellos who are responsible. que son responsables. That's number one. Ese es número uno. Ya regresamos con Faro en la noche. Además de esta experiencia fuerte de encanto, digamos, de nuestros países de América Latina con la izquierda, con esta modernidad, posmodernidad, estos países están atravesados con el narcotráfico, la corrupción y muchas realidades muy complejas que hacen que los políticos y los líderes
abran sus caminos éticos a posibilidades que hacen daño a todos. No solo es Colombia, Not only es el mundo, pero it is the world. el Papa San Juan Pablo And II Pope Saint John Paul II decía que este era el used to say continente that de la this was the esperanza. continent of hope. ¿Cómo logramos How can we achieve orientar nuestras to guide baterías, our nuestros batteries, deseos to recharge our batteries, our desires, a una construcción to a distinta different construction, de país de América Latina? Latin American country? I think before I answer this question, Antes de responderle esta I pregunta, think that Colombia quiero decirle que Colombia, is the hope pienso que Colombia es for the Latin America la esperanza para in the Latinoamérica, same way al mismo tiempo as Poland que Polonia is the hope for Europe. es la esperanza para Europa. I tell you why. Le voy a decir por qué. At the moment, Europe is facing En a este serious momento, problem Europa está enfrentando un problema muy with serio illegal immigration. con la inmigración ilegal. We have hundreds of Tenemos thousands, cientos millions de miles, of millones Muslims de musulmanes who are coming to que Europe, están viniendo a Europa, changing the structure of the society, cambiando la estructura de la and sociedad taking over the power. y están tomando el poder ahora. That's why our government Es por eso que nuestro gobierno Decided decidió that will not receive even a que one no va a recibir siquiera un musulmán illegal immigrant siendo ilegal, who is called a refugee. que sea inmigrante ilegal y que se llame a sí mismo refugiado. Because this is obviously Porque another game with the obviamente, words obviamente este es otro juego de and palabras has nothing to y do no tiene nada que ver with reality. con la realidad. So Poland and Hungary Así que Polonia e are the Hungría only hope son la única esperanza for Europe para Europa to keep our Christian identity, para mantener nuestra identidad to cristiana, stay with the Christian roots. para mantenernos con nuestras raíces And cristianas. I can see the very similar processes with Puedo Colombia. ver procesos similares aquí en Colombia. I think the answer for your question Pienso que la respuesta para su es pregunta radicalism. es ser radical. We have to be radical. Tenemos que ser We have radicales. to say non Tenemos possumus. que decir no. And we have to say no for the evil which is around us. Tenemos que decirle que no a todo el mal que está a nuestro It's alrededor. not easy. No es fácil. When Polish government says we're not going to receive even one, Cuando el gobierno polaco dijo no vamos The a whole recibir Europe siquiera jumped uno, on us, toda Europa se nos echó they encima. attacked us in Nos many ways. atacaron de mil maneras. That's how you have a problem Y with es the traffic, por with drug eso traffic. que ahora ustedes tienen problemas I con know el that tráfico it's de hard to drogas. fight with, Yo sé que es muy difícil But luchar I contra think eso, you have to be radical. pero también creo que ustedes deben de ser The radicales. same with corruption. Lo mismo con la corrupción. You know what we've done with the corruption? ¿Sabe lo que nosotros hemos hecho During contra our la campaign corrupción? 3 years ago, En nuestra campaña hace we 3 said años that we're gonna change dijimos the law. que íbamos a cambiar la ley And everyone y cada, who will be caught on the y corruption cada uno que fuera, que se le encontrara culpable de will corrupción, go to court iría a la corte for 25 years. y iría to court or to 20 jail. to jail, so for 25 Irían a prisión por 25 años. just like for killing someone. Igual como si hubiera matado a alguien. The same with the taxes. Lo mismo con los impuestos. We had people who were stealing VIT tax. Tenemos gente que estaba robándose el impuesto del IVA. We said that we're going to put Y them to nosotros jail dijimos for que los years. íbamos a poner en la cárcel por años. And you know what's happened? ¿Y sabe qué ha pasado? When we won the election, Cuando ganamos la elección, our gap with VAT was like this. nuestro, Our gap in VIT in en, budget nuestro Before the diferencial que election was like teníamos this. en la percepción del impuesto del IVA era de este tamaño. within a year Y dentro de un año went that like se fue this. reduciendo las pérdidas. Just because they were scared ¿Por qué? Porque tenían miedo. and they moved. ¿Y por qué somewhere else. se cambiaron de táctica? So radicalism Así que al convertirse uno en radical in your law en la ley, is what you should expect es lo que uno debe de esperar from your candidates, de sus candidatos, from your elected parliamentarians, de sus from your parlamentarios, president, de su presidente, from all those de todos aquellos who are responsible. que son responsables. That's number one. Ese es número uno. Obviously, we cannot take any human action Obviamente no podemos tomar toda acción if humana there's no prayer. si no existe oración. Recently in Poland, Recientemente en Polonia we prayed nosotros oramos for the safety of Poland por la
seguridad de around the Polonia frontiers of the whole country. alrededor de toda la frontera del país. When we heard about another terrorist attacks around us in Cuando Europe, empezamos a oír sobre ataques terroristas took por each other todos by the lados, hands, nosotros nos tomamos de around las the whole manos, Poland. nos fuimos todo alrededor de Polonia and we prayed. y todos oramos. So in my opinion, Así que en mi there opinión, must be legal action debe de haber acción legal combined with real action of prayer. combinada con una real acción de Because oración, The porque prayer la oración in such a huge numbers, en tales cantidades, in such a huge event, siendo un evento tan magno, unite people. une a la gente. Your nation is full of faith, Su país está lleno de fe, but you are separated. pero in my ustedes opinion. están separados, en mi opinión. In Poland, En Polonia, you had many events nosotros tenemos muchos which eventos unites people. que hacen a que la gente se una. And someone shouted, Y uno, yes, we Gritó. counted ourselves. sí, todos nosotros Because it was contamos, hundreds of thousands. porque eran cientos de We miles. didn't know that we have such a power. Nosotros no sabíamos que We teníamos tanto poder. started to do the retreats on the stadium, national stadium. Comenzamos a hacer los retiros en un 60 estadio nacional. 60,000 people 60,000 come personas to pray the vinieron rosary, a orar el rosario and not everyone was able to come into the y stadium. no todo el mundo pudo entrar. When you see such a power, Cuando usted ve you can ese poder see tan grande, the real need of the usted nation. puede ver la necesidad real de la But I'm nación not talking about physical and que visual existe. things. Y no estoy hablando solamente de cosas físicas y I'm talking visuales. about spiritual Estoy fight hablando de una and lucha espiritual, spiritual faith, la fe struggle. y una lucha de fe. So the countries which are going through this kind of struggle as Colombia, Así que los países que están pasando con una situación similar a la de Colombia, I think they have to come back to the pienso roots. que deben de regresar a las raíces. What is your fundament as a nation? ¿Cuál es su fundamento como nación? Faith. La fe. So obviously, Así que obviamente I don't want to sound like someone who no wants to quiero lecture, to sonar preach, como que alguien que quiere predicarles. but this is what we've done in Poland. Pero eso es lo que nosotros hemos This hecho is en what Polonia. helped us. Eso es lo que nos ha ayudado. What took us from the communism, Bueno, that's what took us from the communism esto fue lo que nos hizo salir del comunismo because of the John Paul II. por Juan Pablo Because we were II, faithful to his preaching. porque él fue fiel a su prédica. And this is what protecting us now from the illegal immigration, Y eso es lo que nos está protegiendo hoy en día de la inmigración ilegal, which kills physically, que está matando terrorist físicamente por los which terroristas, change the structure que quiere of the society, cambiar la estructura de nuestra which is sociedad, taking our churches. que quiere destruir a nuestras Look what's iglesias. happening in France. Y mire lo que está pasando The en churches Francia. are Las rebuilt iglesias se for the están siendo utilizadas ahora como hoteles. So the Europe is dying. Así que está muriendo I'm Europa. talking about Christian Estoy hablando de la Europa Europe. So cristiana. please, dear Colombians, Así if que you por don't favor, want to colombianos, go si ustedes no quieren pasar this leftist communist way, por esta manera de vivir as a de izquierda y modern comunista, Europe, como lo Go está back to your viviendo roots. Europa moderna, Christian roots. regresen a sus raíces, a do sus not raíces believe cristianas. in any No beautiful crean words, en las palabras bonitas. no modern words, No crean en estas no palabras freedom modernas. words, No estas palabras de because it's libertad. false freedom. Porque esto es una libertad falsa. Come back to your roots. Regresen a Unite, sus raíces, and you will see the unidos, fruits. y ustedes van a ver los frutos. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir en Thank you este very much canal. for being with us El and canal for Cristovisión sharing es su this. casa. Cristovisión channel, this is your home. Thank you very much. Tengo Thank que you. preguntar, gracias. tengo que I preguntar, have to ask, ¿cómo está la selección de fútbol polaca? how is the Polish football team? We're gonna win. Vamos a ganar, But it would be nice if pero it's va a gonna ser be draw. lindo, porque a lo mejor empatamos. I don't believe. No lo creo. Let's see. Gracias. Thank you very much. Gracias, Ana, también por Un este placer, servicio. querido padre. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.